Hola, ¿qué tal? Os doy la bienvenida a este nuevo vídeo que subo al canal. En este vídeo vamos a continuar con nuestro curso de Access. Estamos en la clase 47 y en esta clase vamos a empezar una especie de segunda parte de nuestro curso de Access. Hasta ahora hemos ido viendo todas las herramientas que podemos tener en Access. Hemos visto cómo crear tablas, cómo crear tipos de datos, cómo modificar las propiedades de datos, hemos visto cómo crear consultas, cómo utilizar fórmulas en las consultas, también cómo diseñar formularios, también hemos visto el tema de los informes, pero no hemos visto algunos aspectos que son, desde mi punto de vista, muy importantes. Ya he venido diciendo a lo largo del curso que eso se iba a ver posteriormente, porque en la experiencia profesional que tengo impartiendo clases fundamentalmente de Access, aunque pasa también con Word, pasa también con Excel, etcétera, pero fundamentalmente con Access, si en las primeras clases empezamos a dar mucha información teórica, mucha información que de alguna forma no se ve sobre la práctica un progreso, esto desanima al alumnado y hace que se pierda un cierto interés. Por eso a mí me gusta seguir un ritmo de aprendizaje donde el alumno va viendo ejemplos prácticos, donde va viendo la utilidad de lo que se va aprendiendo. Y ciertos conceptos creo que se asimilan mucho mejor si se aprenden cuando ya se tiene una base del programa, cuando ya se puede utilizar la aplicación, cuando ya se sabe, por ejemplo, qué es un informe, qué es un cuadro de texto, cuando ya se sabe qué es un cuadro combinado, cuando ya se sabe qué es una etiqueta, cuando se sabe qué es un informe, qué es un formulario, etcétera. Entonces en este vídeo vamos a empezar a ver algunos conceptos teóricos, algunas recomendaciones que hay que tener en cuenta para trabajar con Access y para un buen diseño de una base de datos. No van a ser conceptos técnicos, van a ser conceptos prácticos, pero que desde mi punto de vista es necesario comprender. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer un diseño de una base de datos, hay una serie de reglas que debemos seguir. Esto no es algo en lo que haya una unanimidad en los autores que escriben sobre este tema. Hay bastante disparidad en cuanto a algunos conceptos, en otros no. Y yo creo que estos que he puesto aquí son muy importantes. El primero, aunque sé que no es fácil, sobre todo al principio. Al principio lo que nosotros es irnos inmediatamente al programa y hacerlo inmediatamente en el programa, pero desde mi punto de vista creo que hay que mantener un poquito la calma y antes de empezar en Access tener claros los conceptos. Entonces, antes de irnos a Access, empezar a diseñar la base de datos con lápiz y papel y tener muy claro cuál va a ser la finalidad de esa base de datos. Si no tenemos claro cuál va a ser la finalidad de la base de datos va a tener errores, va a tener problemas y por lo tanto es preferible antes de abrir Access pensar muy bien qué es y para qué es esa base de datos. Esto nos va a llevar a estudiar, a reflexionar sobre qué elementos necesitamos implementar. Si vamos a necesitar informes, qué tipo de informes, si vamos a necesitar formularios, qué tipo de formularios, cómo deben ser las tablas, cómo debe estar la información distribuida en tablas, qué consultas vamos a necesitar para nuestra base de datos. Todo esto es muy importante antes de empezar a diseñar una base de datos y es muy importante tenerlo claro en el proceso de diseño. Por eso es por lo que he dicho que estos elementos solamente se pueden aprender de una forma práctica, de una forma conveniente, cuando ya se saben qué son, cuando ya se sabe utilizar de alguna forma la base de datos. Hay que mentalizarnos, y esto es algo que les digo mucho a mis alumnos en las clases presenciales, que todo tiempo que se invierta ahora, que se invierta en el proceso de diseño, es un tiempo que se va a recuperar con creces más adelante.
Porque una base de datos que no está bien diseñada, una base de datos que no está bien estructurada, va a presentar muchos problemas en el futuro. Y muchos de ellos son irresolubles. Muchos de ellos, en un mal diseño, no se van a poder resolver. No así si la base de datos está bien diseñada. Si la base de datos está bien diseñada y uno de esos elementos que hay que tener en cuenta es la posibilidad de actualización de la propia base de datos, si esa base de datos está bien diseñada, va a permitir esa actualización y va a permitir poder enfrentar ciertos problemas que podemos tener en el futuro. Y luego algo que es muy importante. No terminar la base de datos y empezar directamente a poner información sensible, información que no queremos que se pierda. Es fundamental probar repetidas veces la base de datos, igual que por ejemplo cuando trabajamos con una hoja de cálculo. Antes de empezar a trabajar propiamente con la hoja de cálculo hay que probarla, pues la base de datos mucho más, porque una hoja de cálculo se puede modificar en cualquier momento, pero no así una base de datos. Estos conceptos, que yo sé que son muy difíciles de implementar, son muy difíciles de tener en cuenta cuando se está empezando, son vitales si el diseño de la base de datos queremos que sea lo más correcto posible. Bueno, nosotros lo ideal es hacer en papel un diseño y en ese diseño pues podemos seguir esta estructura. En primer lugar, vamos a poner a la izquierda, en un primer nivel, las tablas, es decir, el nombre de la tabla. Luego relacionamos esa tabla con los campos, el nombre que vamos a dar a los campos. Dentro de los campos, ahora lo veremos, tampoco está mal en cada campo poner cómo se va a nombrar, pero no solo cómo se va a nombrar, sino qué tipo de datos debe tener ese campo y qué propiedades van a tener esos datos. Es cierto que las propiedades del campo, pues quizás en papel ya sea mucho. Las propiedades del campo, eso ya los podemos hacer directamente desde Access, pero tener muy claro antes de darla por terminada y antes de pasar a otras cosas, por ejemplo, antes de pasar a hacer consultas, antes de pasar a hacer, por supuesto, formularios o informes, dejar muy bien establecido cuáles van a ser las propiedades de campo de cada uno de los campos que estamos usando, porque esto va a permitir ahorrarnos mucho trabajo en el diseño de otros objetos por una función que ya hemos visto que es la hereditariedad de los datos. Y una vez que ya tenemos las tablas con sus campos y sus tipos de datos, sus propiedades de campo, pues pensar muy bien qué tipo de relaciones tenemos que establecer. Porque estas relaciones van a estar muy vinculadas al nombre de los campos y al tipo de datos que vamos a tener en los campos. Porque, bueno, ya hemos visto cómo relacionar y no podríamos relacionar dos campos cuyo tipo de dato no sea compatible, no sea el mismo. Por lo tanto, todo esto es muy importante. Una vez que estamos trabajando en las relaciones, pues vamos a pensar también muy bien cuál tiene que ser, si activamos o no activamos la integridad referencial. Por defecto, generalmente es lo mejor activarla. Y también actualizar o eliminar en cascada. Fundamentalmente, actualizar en cascada también suele ser bastante recomendable, aunque eliminar en cascada los teóricos de las bases de datos no lo recomiendan. No lo recomiendan por una razón, porque no es necesario eliminar. Simplemente, si por ejemplo un cliente nos pide la baja, nosotros tenemos un campo donde se va a determinar si el cliente está de alta o está de baja y simplemente marcamos que ese cliente está de baja. Pero no vamos a eliminar porque puede haber mucha información sensible vinculada a ese cliente que no es necesario y que de hecho es positivo que se tenga en la empresa. Por lo tanto, lo de eliminar en cascada generalmente es algo que no se debe usar y no solo que no se debe usar, sino que el hecho de eliminar datos en una base de datos no suele ser recomendable. Y también los tipos de combinación, sobre todo si lo que estamos buscando es a la hora de hacer consultas, a la hora de obtener informes, etcétera, que esos tipos de combinación demuestren o nos muestren los datos más convenientes. Bueno, pues una vez que hemos visto cómo
Para empezar a trabajar con una base de datos tenemos que hacer un diseño previo, un diseño en papel. Obviamente yo lo he presentado aquí, pero este diseño que tengo pues se puede llevar al papel. Pues vamos a ir a ver algunas cosas con el tema de los campos, con el tema de los nombres, etcétera. Vamos a nuestra base de datos y vamos a ver esta parte. Pues bien, ya estamos en nuestra base de datos. Aquí tenemos 4 tablas, la tabla clientes, la tabla proveedores y luego tengo clientes 2 y proveedores 2. Bueno, aquí tenemos la tabla clientes, yo la voy a abrir. Fijaos que tenemos, nos vamos a ir a vista diseño. En clientes pues tenemos un ID, que es un campo de autonumeración. Desde mi punto de vista todos los ID y los campos claves deben ser de autonumeración. Creo que es la forma más correcta de que la base de datos funcione bien, aunque habría alguna excepción. Yo sé que aquí muchos teóricos de bases de datos posiblemente no estén de acuerdo, pero por ejemplo, tener un cliente con un CIF y ese CIF como campo clave, desde mi punto de vista, no va a perjudicar el funcionamiento de la base de datos. Es cierto que si ese cliente tiene mucha información y de alguna forma nos hemos equivocado en el CIF, cambiarlo puede llevar un tiempo a la base de datos, pero personalmente no le veo mayor problema. Pero de todas formas, si nos acostumbramos a crear campos autonuméricos para los campos clave e incluso para un cliente, aunque tengamos un zip, nosotros tenemos un campo clave autonumérico para ese cliente que lo va a identificar de forma única, tampoco hay ningún problema. Creo que incluso podría ser recomendable, aunque no veo problema en la segunda opción. Luego tenemos el nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el NIF. Lógicamente, como es un ejemplo, no he puesto más, pero aquí habría muchos campos que faltan. Pero para lo que quiero explicar, estos nos sirven. Y así, a priori, esto estaría bien. Nosotros tenemos un campo que lo identifica, tenemos el nombre del cliente, el primer apellido, el segundo apellido y el NIF. Y esto está muy bien. Y ahora nosotros tenemos aquí la tabla proveedores. La voy a abrir. Nos vamos a ir nuevamente a la vista diseño y aquí tenemos algo que es muy interesante porque nosotros tenemos un ID, tenemos un nombre, el primer apellido, el segundo apellido y el NIF. Claro, yo aquí estoy en la tabla proveedores. Pues yo sé que este campo nombre se refiere al nombre de proveedores. Este apellido y este apellido se refiere a proveedores, el NIF también. Pero imaginaos que no estamos en la tabla proveedores. Imaginaos que estamos construyendo una fórmula donde tenemos que tener en cuenta el nombre, por ejemplo, del proveedor. En este caso no vamos a tener facilidad para identificar el nombre porque tenemos nombre en proveedores y tenemos también nombre en clientes. Entonces es muy recomendable lo que tenemos en esta, por ejemplo. Fijaos, voy a ir a vista diseño y aquí tenemos los mismos campos ID, nombre, primer apellido, segundo apellido y NIF. Pero el nombre de los campos incluye el nombre de la tabla a la que pertenecen. Tenemos ID clientes, nombre clientes, primer apellido clientes, segundo apellido clientes y NIF clientes. Estos campos que son susceptibles de repetirse en diferentes tablas es sumamente recomendable indicar la tabla a la que pertenecen. Yo, por ejemplo, ya sé que este campo es el primer apellido de la tabla clientes. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo podemos ver con proveedores. Nos vamos a ir a vista diseño. Bueno, pues yo ya sé que este campo es el nombre de los proveedores. Y esto me va a facilitar mucho el trabajo a la hora de no equivocarme cuando voy a utilizar estos campos en consultas, cuando voy a utilizar estos campos, por ejemplo, en formularios, en informes, etcétera. Porque me lo va a identificar principalmente cuando voy a trabajar con fórmulas y sobre todo cuando vamos a crear macros. Me lo voy a identificar de una forma única. Bueno, pues este sería un ejemplo de cómo construir una base de datos de forma más o menos correcta. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el nombre de los objetos. Nosotros aquí tenemos clientes, clientes 2, y os voy a enseñar otra base de datos, en este caso esta,
Y fijaos que nosotros tenemos una tabla que se llama clientes, un formulario que se llama clientes y un informe que se llama clientes. Y esto nuevamente aquí pues no hay dificultad, porque bueno, yo sé que aquí está el grupo tablas, aquí el grupo formularios, aquí el grupo informes. Es muy fácil saber que este clientes corresponde a un informe. Pero sucede lo mismo. Imaginaos que estamos trabajando con macros o estamos trabajando con funciones y nosotros tenemos que identificar este cliente que pertenece a una tabla, a un formulario o a un informe. No es que no se pueda hacer, se puede hacer, pero podemos equivocarnos más fácilmente que si nombramos correctamente cada uno de los objetos. Y para ello os voy a enseñar otra base de datos, en este caso. Fijaos porque aquí nosotros hemos puesto, en este caso, 3 letras delante del nombre. Aquí yo he puesto para tablas TBL, para formularios he puesto FOR y para informes he puesto INF. Y después el nombre. Yo ya sé que esto es una tabla de clientes, un formulario de clientes y un informe de clientes. Y esto lo voy a saber independientemente de dónde encuentre esta referencia. Si lo encuentro en una macro, si lo encuentro en una fórmula, donde esté, solamente por el nombre yo ya sé que aquí tengo una tabla de los clientes, aquí tengo un formulario de los clientes y aquí tengo un informe de los clientes. Y esto se puede hacer extensible a cualquier objeto con el que estemos trabajando en una base de datos. Puede ser también si trabajamos con, por ejemplo, una macro, pues podríamos tener también unas siglas que identifiquen la macro. Y no solo la macro, si por ejemplo en un informe o en un formulario agregamos controles, pues esos controllers, dependiendo de lo que sean, vamos a suponer que es una etiqueta, pues tener una nomenclatura, que esto no hay una regla, es decir, no es que haya una nomenclatura, cada uno puede elegir la que le guste. Pero es muy conveniente tener una nomenclatura que identifique si es una etiqueta, si es un cuadro de texto, un cuadro de texto, si es un cuadro combinado, un cuadro combinado, etcétera, etcétera. Y de esta forma la base de datos nos va a permitir trabajar mucho mejor. Y ya por último, vamos a ver, nos vamos a ir nuevamente a la primera, a esta. Vamos a hacer un informe, mejor dicho, un formulario. Vamos a hacer un formulario de la tabla proveedores. Para ello nos vamos a venir a crear, lo voy a hacer directamente. Y fijaos que aquí nosotros tenemos ID proveedores, nombre por proveedores, apellido proveedores, segundo apellido y demás. Y en el formulario esto no es lo más aconsejable. Aquí lo ideal es que ponga ID, nombre, primer apellido, segundo apellido y NIF, porque bueno, el propio nombre del formulario nos va a indicar si nos estamos refiriendo a proveedores, si nos estamos refiriendo a clientes, etc. Entonces, esto no es aconsejable. Lo ideal es que, por ejemplo, no voy a guardar, vamos a suponer que yo quiero hacer un formulario de la tabla clientes, me vengo a crear, voy a hacerlo igual y fijaos que aquí ya tengo ID, nombre, primer apellido, segundo apellido y NIF. Estoy hablando de los clientes. Aquí ya no necesito que me ponga ID cliente, nombre cliente, primer apellido, segundo apellido y NIF. Bueno, una de las formas sería cambiar en el propio formulario las etiquetas, pero cada vez que hagamos un formulario vamos a tener que estar cambiando las etiquetas, cuando no es esto algo práctico. ¿Cómo hemos conseguido que aquí en las etiquetas ponga los nombres correctos? Bueno, esto es algo que ya hemos visto en las clases, en vídeos anteriores, pero no lo expliqué con la importancia que tiene. Entonces, voy a entrar nuevamente. Fijaos que aquí en la propia tabla ya lo tengo, es decir, tenemos nombre, primer apellido, segundo apellido y NIF, mientras que si vamos a proveedores, pues aquí tenemos todavía los nombres. Pero fijaos que si nos vamos a diseño, aquí en clientes nosotros tenemos el nombre del campo, nombre cliente, primer apellido clientes y así sucesivamente. ¿Qué hemos hecho aquí? Cambiar el título. Es aconsejable y en algunos casos es fundamental que nosotros pongamos los nombres correctos en el título. En las propiedades del campo, en el título, nosotros vamos a poner el nombre que queremos que aparezca en nuestros informes, en nuestros formularios, etcétera, etcétera.
Porque nosotros cuando trabajemos con fórmulas, cuando trabajemos con macros, lo importante es el nombre del campo. Pero la visualización, es decir, lo que va a aparecer, si yo me vengo a este formato, lo que va a aparecer va a ser el título que hemos puesto a ese campo. Por lo tanto, es muy importante trabajar con las propiedades del campo. Ya hemos visto algunas propiedades del campo, pero hay algunas que no las hemos visto en profundidad. Entonces, en vídeos siguientes iremos viendo ya más detenidamente, más pormenorizadamente, esas propiedades del campo y algunos elementos que no hemos visto en vídeos anteriores. Pues nada, lo voy a dejar aquí. Espero que este vídeo haya podido ser útil para todos ustedes. Yo sé que estos son temas que no gustan tanto. Sé que a la gente le gusta enseguida empezar a hacer cosas en Access, pero como ya he dicho en algunas ocasiones, ya si queremos hacer un diseño más preciso, más correcto, si queremos ya un uso más profesional de la base de datos, pues estas clases son importantes. Pues nada, muchas gracias y nos vemos en el vídeo siguiente.